este momento podremos observar el ciclo de potasio en el suelo. El potasio se encuentra en el suelo en distintos silicatos que forman parte de las rocas de origen magnético, tales como micas, feldespatos, entre otros. También se combinan con la materia orgánica, aunque su escasa transformación en formas minerales es poco importante. Además, existen formas iónicas libres en la solución del suelo, absorbidas en el complejo de cambio fijadas en determinadas arcillas. Agronómicamente podemos clasificar las formas de potasio en el suelo en los siguientes tipos. En la solución del suelo, lo que significa que es directamente asimilable. Cambiable, es decir, fijado en la superficie de las arcillas y en el complejo arcillo-húmico, interviniendo en el intercambio catiónico con la solución del suelo. Interlaminar, situado entre las láminas de arcilla, muy difícilmente disponible para las plantas, y en la fracción mineral no utilizable por las plantas y liberado muy lentamente por meteorización y por acción de determinadas bacterias. En la siguiente figura se puede observar las formas del potasio en el suelo. Las transformaciones del potasio en el suelo. Estas transformaciones iónicas del potasio, disueltas en la solución del suelo, se encuentran en equilibrio con el resto de fracciones en las que están presentes. También observaremos la evolución del potasio en el suelo, formas y evolución del potasio en el suelo, las necesidades del potasio en los cultivos y la fertilización potásica. La evolución del potasio en el suelo. Primero, retrogradación. Es la fijación del potasio en los espacios interlaminares de las arcillas, que dependen de la naturaleza de las mismas y del intercambio de otros cationes. La retrogradación es mayor en presencia de arcillas tipo 2,1, como las verticulitas. 2. Mineralización. Es poco significativa a pesar de la cantidad de potasio que contiene la MO. 3. Solubilización. En la absorción por las plantas del potasio soluble en la solución del suelo activa el intercambio con la fracción cambiable. A medida que se va agotando el potasio de la solución del suelo, se va recogiendo con el potasio retenido en la superficie de las arcillas. 4. Meteorización. Es poco importante desde el punto de vista agronómico por el ritmo al que se efectúa. En la siguiente figura se pueden observar las formas y la evolución del potasio en el suelo. La necesidad del potasio en los cultivos. Debido a su baja carga y pequeño radio iónico, el potasio es fácilmente absorbido por las raíces, sobre todo por la difusión, pudiendo incluso absorberse cantidades superiores a las necesarias, sin que por ello se produzcan efectos negativos. La cantidad del potasio y los momentos claves de la necesidad de este momento dependen, al igual que el resto de los nutrientes, del cultivo, de la producción esperada, de la climatología, de las características químicas y físicas del suelo, del sistema auricular, entre otros. La fertilización potásica. Una vez determinadas las características físicas, el tipo de arcillas del suelo, así como las propiedades químicas, en particular el contenido de potasio cambiable, el calcio activo, el magnesio de cambio, y en función del potasio extraído por las cosechas y de los restos de las mismas, se calculan las cantidades de potasio a añadir a través de la fertilización. Para poder calcular la fermentación del potasio en el suelo para los cultivos, es necesario tener en cuenta la disponibilidad de los siguientes factores. La textura del suelo y tipo de arcillas. En los suelos arenosos tienen menor retención de agua a igual contenido de potasio asimilable. En los suelos con mayor contenido de arcillas es mayor la cantidad de fijación de iones de potasio en la superficie e interlaminalmente. Relación entre los cationes de cambio. Además de los contenidos absolutos de potasio, se deben de analizarse la relación y contenido del resto de cationes, como son del calcio, magnesio y sodio. Un excedente de calcio cambiable interfiere en la asimilización del magnesio y potasio, y un exceso de magnesio puede inducir carencias de potasio. En la fermentación potásica se deben de seguir los siguientes principios básicos. Primero, en los suelos con contenidos en potasio normales o altos. La fertilización debe tener como objetivo mantener la fertilidad del suelo en niveles naturales. El abono debe coincidir con las extracciones de los cultivos considerando las posibles pérdidas por lisiviación
dada la movilidad de este elemento. 2. En suelos pobres de potasio, el abono debe cubrir las necesidades del cultivo, abono y mantenimiento, y las necesidades para enriquecer el suelo. Se deben desaturar los espacios interlaminares de las arcillas y las zonas superficiales. Los suelos arcillosos deben de recibir cantidades adicionales de potasio y en los suelos arenosos se deben de aplicar dosis suplementarias para completar las pérdidas por el lavado. 3. En los suelos ricos de potasio, el abono deberá reducir en función del contenido de arcillas del mismo. 4. En los suelos con exceso de potasio, pueden presentarse problemas de salinidad y carencias de magnesio. En estos casos, se suprimirá el abono hasta que el análisis posterior indique un cambio de condiciones. El potasio se debe aplicar en presiembra o en siembra junto con el fósforo y el nitrógeno. Se aconsejará aportaciones más tempranas en el caso de aplicaciones de fertilizantes con cloruro de potasio, por su influencia sobre la salinidad del suelo. En determinados cultivos, el fraccionamiento del potasio es muy eficaz, tales como fruteras, praderas, alfaferas, entre otros. De esta forma continuamos con el siguiente tema en el ciclo del potasio.